Hola chiquillos. Bueno, como me comuniqué con La Paz, bueno, por temas de fuerza mayor, o sea que me carga, voy a tener que hacer estas clases asincrónicas. Eh, Nada, nos queda una clase más después de la de mañana y esperemos que pueda hacerla en vivo. Y bueno, trataré también de hacerlas más cortas para que no estén pegados tanto rato. Bueno, la primera parte que tiene que ver principalmente con la descripción anatómica de la parte musculoesquelética de pelvis. Usted sabe que el aparato reproductor como tal se posiciona dentro de la pelvis, es uno de los órganos característicos de la región, pero la región de pelvis también va a contener otros elementos de otros sistemas, como parte del sistema digestivo. Eh, la característica, ahora sí, la característica de la pelvis es que va a estar formada por los dos huesos coxales que se unen entre sí a través de la sínfisis púbica, articulación cartilaginosa subtipo sínfisis, y lo va a hacer por la región posterior a través del sacro, específicamente a través de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es una articulación sinovial eh, subtipo, sinovial subtipo especial. No está muy bien clasificada dentro de los textos, ahora sí se ve el cursor. Eh, Y esta articulación sacroiliaca, que va a estar cerrando la pelvis por posterior, es una articulación que va a permitir los movimientos del sacro, solamente pequeños desplazamientos en dirección anteroposterior que se definen como nutación y contranutación. Esos movimientos van a estar permitidos por esta articulación sinovial especial. La parte especial tiene que ver con que, aunque tiene características de una sinovial plana, va a tener componentes fibrosos. La región más posterior de la articulación tiene tejido fibroso y eso lo hace distinto a una sinovial como tal. Por ende, los anatomistas, ni siquiera en los textos, en- en publicaciones la definen como una articulación sinovial especial y que además va a estar asociado a los movimientos de nutación y contranutación, que tienen que ver con que el sacro en esta imagen inferior se mueva hacia anterior o se mueva hacia posterior. Y eso tiene que ver con alejar su vértice inferior hacia anterior o alejar el vértice hacia posterior. Eso va a tener consecuencias sobre los diámetros anteroposteriores. Por el sacro es un hueso que se mueve, por ejemplo, durante el parto para acomodar en la cabeza el guaguito y cambiar las amplitudes, los diámetros anteroposteriores del canal del parto para que pueda pasar el guaguito. Vamos a tener dentro de esta pelvis que se va a dividir en dos espacios, un espacio más ancho, primario, que se delimita por superior por una línea imaginaria que va de cresta ilíaca a cresta ilíaca, hasta una marca circunferencial que va a estar dado por distintos elementos, que es la que estoy apuntando con el cursor. Vamos a tener la cresta del pubis, la línea pectínea, la línea arqueada y el margen del ala del sacro, y se repite a la derecha nuevamente lo mismo, la cresta del pubis, la línea pectínea, la línea arqueada y el margen del ala del sacro, como elementos que van a delimitar lo que yo defino como línea circunferencial que separa la pelvis mayor de la pelvis menor, antiguamente llamado pelvis verdadera, pelvis falsa. Este límite se repite también hacia la izquierda y vuelvo a insistir, ahí en la siguiente imagen se puede ver cómo esa línea representa todas las marcas que nosotros acabamos de definir y que en el fondo lo que hace es separar la pelvis mayor de la pelvis menor. La pelvis menor va a tener como el límite inferior el piso pélvico, hacia la región anterior la membrana obturatriz y también los músculos obturatrices. El obturador interno y el músculo obturador externo también van a estar posicionados a este nivel y van a ser parte de los límites laterales de esta pelvis menor.
que va a tener su límite superior, volvemos a repetir, a partir de este límite circunferencial que lo está separando de la pelvis mayor. Una característica del espacio pélvico es que su parte más ancha y más alta se va a encontrar hacia el fondo de la pelvis, hacia la región posterior. Y eso está dado eh, por la característica del sacro. Fíjense que el sacro, que es el hueso que va a estar delimitando por posterior a la pelvis, evidentemente es más alto que la sínfisis púbica, y eso genera que la pelvis tenga un espacio más amplio hacia la región posterior que hacia la región anterior. Nuevamente lo mismo. Vamos a ver desde la parte inferior que se determinan diámetros un diámetro anteroposterior, un diámetro transversal y también un diámetro conjugado, que es una línea oblicua que va desde la espina isquiática de un lado hacia la región del acetábulo o a la altura del acetábulo contralateral, una línea oblicua, también conjugada, llamada por ahí en algunos textos. Hay algunos profesionales de la obstetricia que establecen que estos diámetros ya no son tan relevantes para el parto, que es la principal base por la cual se enseña la pelvimetría. Y al parecer no estarían relacionados con la capacidad de una mujer de tener una guagua o no, o de que el guaguito pase por el canal o no. Así que lo vamos a ir descartando con respecto a la evidencia. Aquí tenemos una visión anterior de la cavidad de la pelvis y de la cavidad que se forma como tal. Los huesos coxales unidos por anterior y unidos por posterior a través de la sacroiliaca, las cavidades acetabulares y los forámenes o agujeros obturadores. El tubérculo del pubis, la cresta del pubis, la línea pectínea, la línea arqueada, y hay giro por el margen del ala del sacro y se repite. Por la región interna de un coxal, bueno, la fosa ilíaca, la cresta ilíaca va a estar delimitada por labios. Ahí usted ve un labio y debería haber un labio externo que van a delimitar la cresta ilíaca de anterior a posterior, que terminan tanto por anterior como posterior sobre las espinas ilíacas. La cara articular para el sacro y la tuberosidad ilíaca, que es la región rugosa que va a estar sobre la articulación sacroiliaca. Hacia la región inferior, la escotadura isquiática mayor separada de la menor por la espina isquiática. Estas regiones van a ser cerradas por ligamentos. Y hacia inferior, ya lo conoce, la tuberosidad isquiática, donde se sienta la carilla articular perfisis, el tubérculo y la línea pectínea junto con la cresta del pubis. El hueso del pubis y el isquio formando el agujero obturador. Por la región lateral vamos a tener que la cara lateral del hueso ilíaco va a dar formación, perdón, va a dar inserción a los músculos glúteos, y esto a través de las líneas glúteas. Las líneas glúteas son el punto de inserción de los músculos glúteos. La línea glútea posterior, que es la más grande, corresponde a la inserción del glúteo mayor. La línea glútea anterior corresponde a la inserción del glúteo medio, y la línea glútea inferior corresponde a la inserción del glúteo menor. Las espinas ilíacas también se pueden divisar desde una visión lateral, y evidentemente se ve la formación del acetábulo, la cavidad que me permite albergar a la cabeza del fémur. Recuerde que cuando el acetábulo no se forma regularmente el techo, eso está asociado a la displasia de cadera. La formación acetabular en un guaguito de término debería estar cerrada completa. En algunas ocasiones la porción que aporta el ilíaco no se alcanza a formar, y eso genera que el guaguito esté más propenso a una luxación de la cabeza del fémur, por donde se le coloca correas. Entonces, es esta parte regularmente la que no se forma. Como los tres huesos aportan un tercio para formar el acetábulo: carilla semilunar, el borde acetabular y los cotaúras acetabular por abajo.
Aquí podemos ver desde una visión lateral la presencia del ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. O sea, voy del sacro a la espina, voy del sacro a la tuberosidad isquiática. Entonces tengo dos ligamentos, estamos divisando dos ligamentos, sacrotuberoso y sacroespinoso. Se cruzan, no se cruzan perpendicularmente, pero se cruzan. Al cruzarse ambos ligamentos, generan la formación del agujero isquiático mayor y del agujero isquiático menor. Son relevantes porque por ahí pasan elementos neurovasculares que se van a ir hacia la pelvis y que también se van a ir hacia el miembro inferior. La membrana obturatriz va a estar cerrada por la membrana obturatriz, pero va a dejar el paso para el conducto obturador, y ese conducto obturador permite el paso de ramas colaterales de los elementos del nervio y de la arteria obturatriz. Lo mismo, pero en una visión frontal, podemos ver el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso que dan formación a este agujero isquiático mayor y a este agujero isquiático menor. Veo la cápsula articular que va a ir sobre la articulación sacroiliaca y veo parte de los ligamentos iliolumbares. Fíjese que van desde la cresta ilíaca a las transversas de las lumbares a dar cierto grado de fijación a la región sacroiliaca. Nuevamente lo mismo, pero desde una visión posterior, la formación del agujero isquiático mayor y del agujero isquiático menor. La región de la pelvis va a estar inervada por el plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro se van a generar por las ramas ventrales de los nervios espinales desde T12, como ven en la imagen, hasta S5. Eso alberga tanto el plexo lumbar como el plexo sacro, pero se pueden separar como están aquí, como lo hizo Netter. Voy a tener un plexo lumbar que va desde T12, que se comunica con L1 a través de una rama comunicante, hasta E5, L4, que dan formación al tronco lumbosacro, que es la transición con el plexo, con el plexo sacro. Hay una serie de nervios que se dan entre T12 y L2, que son el hilo hipogástrico, hilo inguinal y génito femoral, que son nervios que se van a ir hacia la región anterior de abdomen y la región inguinal. Por eso son relevantes, especialmente en el examen de abdomen. Ahora, los nervios más conocidos del plexo lumbar son los que están marcados en colores, que corresponden, por un lado, fíjese, de L2, L3 y L4, ramas posteriores, dan formación al nervio femoral. El nervio femoral se va sobre la región anterior del muslo y región, eh, eso implica que inerva al cuádriceps, un músculo potente. El nervio femoral lo vemos en el laboratorio en la región inguinal, cuando cruza hacia el muslo, regularmente en los cadáveres y en las piezas cadavéricas se ve, porque es un nervio grande. Otro nervio que vamos a rescatar es el nervio obturador. Este nervio obturador que se va hacia la región medial del muslo va desde L2 hasta L4, o sea, L2, L3 y L4 dan ramas colaterales que dan formación a este nervio obturador. Vamos a tener en relación al plexo sacro, que comienza sobre la L4 y este tronco lumbosacro de transición entre L4 y L5 hasta S5, donde tengo parte de los nervios coxigios. Ahora, aquí se forma de inmediato un gran nervio a primera vista, que en este caso, como sale ahí en la división, en este néter portugués, se da por la formación de ramas anteriores y ramas posteriores. Este gran nervio del plexo sacro es el nervio isquiático. Y el nervio isquiático no es más que la unión del nervio fibular común y del nervio tibial, que regularmente este nervio isquiático se divide en nervio fibular común y nervio tibial antes de meterse a la fosa romboidea de la rodilla, y eso es la región posterior de rodilla. Eh, la gran mayoría de las personas, especialmente para este lado del mundo, tienen el nervio, se divide ahí abajo, pero en algunas ocasiones el nervio puede venir dividido desde el origen, y eso podría generar problemas en traumatología regularmente, que que el nervio se adhiera, que se comprima,
Al estar separado, hay más posibilidades en relación con los elementos que se cruzan en su viaje. Recordemos que estamos hablando de un nervio isquiático que llega hasta el pie. Entonces, el nervio isquiático se forma por ramas anteriores y posteriores, lo estoy viendo, rojo y verde, desde L4 a S3. L4 y S3, ramas anteriores y posteriores, aportan a la formación de este nervio isquiático. Otro nervio que vamos a rescatar, porque hay varios que no los vamos a pasar, pero que vamos a rescatar de este plexo sacro, corresponde al que se forma por las ramas anteriores de S2 a S4, o sea, S2 da una rama, S3 da una rama, S4 da una rama para dar formación al nervio pudendo. El nervio pudendo es el nervio de la región urogenital, por ende, toma relevancia en distintas instancias clínicas. El nervio pudendo va a salir por el agujero isquiático mayor y se va a meter a la pelvis por el agujero isquiático menor, va a viajar por la región del músculo obturador interno, o sea, por dentro del del agujero obturador, y va a llegar a la región de la fosa isquional donde se dividen sus ramas terminales, que van tanto al pene, en el caso del hombre, o al clítoris, en el caso de la mujer, como a la región anal. Hombre-mujer cuando hablamos en binario y desde lo anatómico. ¿Mm? Eh, Aquí vemos un recorrido muy simple del nervio pudendo, fíjese, de S2, S3 y S4, ramas anteriores, se forma el nervio, se mete por el agujero isquiático mayor, se devuelve a la pelvis por el agujero isquiático menor y este nervio pudiendo dar tres ramas una vez que se asoma sobre la región isquional, que ya la vamos a ver. Va a dar una rama anal, va a dar dos ramas perineales, una profunda y una superficial, y va a dar el nervio dorsal del pene o del clítoris, según corresponda. O sea, el nervio pudendo da cuatro ramas que se van a la región perineal, que son de relevancia para cuando nosotros hablamos de pelvis. Una rama anal, la primera, dos ramas perineales, superficial y profunda, y una rama dorsal, que se va al pene o al clítoris. En esta imagen de un corte frontal, esta imagen es de Rubier, es muy buena. Podemos ver, fíjese, aquí está la región del acetábulo, aquí a esta altura está el agujero obturador, lo que implica que ese músculo que está ahí es el obturador interno. Todo músculo tiene su fascia, ahí está la fascia pintada con una línea celeste. La fascia va a cubrir los elementos neurovasculares pudendo. Yo dije que una vez que se metía la pelvis por el agujero isquiático menor, se viajaba hacia la región eh, anal y urogenital a través del borde inferior del músculo obturador interno. Aquí lo vemos, músculo obturador interno, borde inferior. El paquete vascular nervioso pudendo viaja en relación a esa región del músculo y además lo cubre con su fascia, generando el canal o conducto pudendo para la arteria, el nervio y la vena. Una vez el nervio, en este caso estamos hablando del nervio, una vez que el nervio llega a esta región que es como un cuadrado que está como una fosa, que en realidad en contexto llena de tejido adiposo, aparece y emerge este nervio pudendo. O sea, desde ahí, una vez que se proyecta, va a salir por acá y va a generar una rama dorsal, las ramas perineales y la rama anal. Cuando se quiere controlar de alguna otra forma el dolor en la región urogenital, por ejemplo, durante el parto, que no lo calma del todo, pero ayuda, los pinchazos se generan acá en la fosa isquional y lo que hace es bloquear, evidentemente, las ramas del nervio pudendo. La región del periné va a estar dividida por dos triángulos, fíjese, ya no estamos metiendo músculos, los músculos del periné. Y aquí vemos el robo perineal que va a estar formado por dos triángulos, un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior anal. Esto forma un rombo. Un rombo está formado por dos triángulos unidos por su base. Usted lo está viendo ahí. Eso va a generar que se generen tres capas musculares, donde la más profunda corresponde al músculo elevador del ano. La capa más superficial son la gran mayoría de músculos que vamos a encontrar en el triángulo urogenital anterior, como son el músculo transverso superficial del periné, el músculo
isquiocavernoso y en la línea media el músculo bulbo esponjoso. Hacia la región del triángulo anal aparece el esfínter anal externo. Entonces vamos a tener a ese nivel esta capa superficial, alcanzo a ver la capa profunda que es el elevador del ano y la capa intermedia siempre cuesta verla, pero aquí alcanzo a ver algo de esa capa intermedia que corresponde al músculo transverso profundo del periné. El transverso superficial, que lo veo ahí muy bien marcado, es del triángulo urogenital y es superficial, pero veo un músculo inmediatamente debajo de él que corresponde a la capa intermedia, que corresponde al músculo transverso profundo del periné. Entonces, triángulo urogenital a nivel superficial, isquiocavernoso, bulbo esponjoso, isquiocavernoso de nuevo y el transverso superficial del periné. A nivel superficial, el triángulo anal, el músculo esfínter anal externo esfínter anal externo del triángulo anal. Músculo de la región intermedia, el músculo transverso profundo del periné. ¿Quién va a acompañar a este transverso profundo? Fíjese, el músculo de la vagina, eh, que es difícil de ver. Hay un esquema aquí que es uno de los pocos libros que lo muestra, pero que está mal representado del todo, que también es parte de la capa intermedia. Y la capa profunda, que corresponde al músculo elevador del ano, que ya lo vamos a ver. En esta imagen de Rubiek, usted puede ver cómo aquí sale el constrictor de la vulva, que debería ser constrictor de la vagina, más que de la vulva. Y sería parte de esta capa intermedia junto con este músculo transverso profundo, fíjese, capa intermedia, capa superficial, capa intermedia, y debería aparecer ahí el elevador del ano en una capa más profunda. Músculo elevador del ano, capa intermedia para el transverso profundo y el constrictor de la vagina. Vamos, de la vagina debería ser más correcto, insisto con eso, ¿no? De hecho, está asociado a que las fibras musculares rodean el canal vaginal y hacen que se contraigan durante el parto y en otras circunstancias fisiológicas. Y una capa más superficial dada por el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso. Superficial, intermedia y profunda. Ahora, cuando vemos la capa profunda, vemos el gran abanico muscular, el músculo más grande de este periné, que es el elevador del ano. Que el elevador del ano finalmente cierra toda esta región inferior de la pelvis, y lo que implica que se va a encontrar en la profundidad de la región urogenital, del triángulo urogenital, y se va a encontrar en la profundidad también del triángulo anal. Está constituido por tres fascículos musculares: pubo rectal, pubo coccigio, ilio coccigio. El más medial, el pubo rectal, no solamente es un elevador, sino también un constrictor, o sea, tiende a disminuir o cerrar el lumen de el recto, la vagina y la uretra, en el caso de esta muestra. En el caso de el hombre, el recto y la uretra. Entonces, tenemos un músculo que efectivamente el que evita que usted se defeque. En este plano profundo no solamente va a estar el elevador del ano con sus tres fascículos, pubo rectal, pubo coccigio y coccigio, sino que también aparece el músculo coccigio. Músculo coccigio. Yo tengo músculo coccigio y el músculo elevador del ano como parte de los músculos profundos del peine. Aquí se aprecia mejor el abanico muscular, fíjese, del músculo elevador del ano. Veo las fibras pubococcigia. Veo cómo los elementos de alta altura, la uretra, la vagina y el recto están pasando por el músculo, pero el músculo van a ayudar a cerrar estas estructuras y también a elevarla, producto de la formación en abanico de las fibras musculares. Usted la ve ahí, mire. Una, y por fuera también toda a través de el músculo se inserta en los puntos óseos a través de un arco tendinoso que va a rodear prácticamente de forma de herradura toda esta región para dar inserción a través de este arco tendinoso al elevador del ano sobre los huesos de la pelvis. Usted ve la imagen desde superior
Y ahí usted puede ver cómo las fibras del pubo coccígeo van en esta línea media y son las fibras finalmente que van a ayudar a cerrar y evidentemente a contener eso de músculos. Vamos por la otra cápsula, chiquilla.